Listo. Entonces, vamos a ver este tema de urología, ¿verdad? Que es la litiasis renal. Litiasis renal, cuando hablamos de esto, nos referimos a los cálculos en los riñones, ¿ok? Esas piedras que se forman a nivel de lo que son los riñones. Y no solamente a nivel de los riñones, sino también a nivel de la vía, por ejemplo, el conducto que transporta la orina desde los riñones hacia lo que es la vejiga, a nivel de lo que es el uréter. Entonces, es muy importante que más o menos se den cuenta de esto porque esto es frecuente. Hay un montón de pacientes por allí que están caminando con una litiasis renal y esto causa bastante dolor. Lastimosamente, cuando estos cálculos o estas piedras llegan a cierto tamaño, lastimosamente ya no se puede expulsar. Hay un tamaño límite en donde consideramos que el paciente puede expulsar estas piedras, pero una vez que llega a cierto tamaño ya no los puede expulsar. Entonces, litiasis renal es esto, formación de cálculos o piedra a nivel de, Dígame si no se escucha. o a nivel de lo que son los uréteres e incluso a nivel de lo que es la vejiga. Por ejemplo, tuve el privilegio de ver un caso de un paciente con cálculo dentro de la vejiga. O sea, era una mega piedra dentro de la vejiga, ¿verdad? Entonces, este paciente tenía dificultad para poder orinar y él había había chequeado a urólogo y todo eso, todo el mundo diciendo, no, es que es próstata, es próstata, es próstata, pero el señor solo tenía como 50 años de edad. Entonces, se nos ocurrió en la clínica hacerle un ultrasonido a ese paciente y cuando le hacemos el ultrasonido le vemos la mega piedra en la vejiga, ¿verdad? Digo privilegio porque son casos bien raros de piedra en la vejiga. Son más frecuentes las piedras a nivel de los riñones y a nivel de lo que son los uréteres. Ahora sí. ¿Y dónde son más fáciles de tratar? ¿En la vejiga o en los riñones? Fíjese que dependiendo del tamaño, Miguel, dependiendo del tamaño. Por ejemplo, cuando usted revisa la literatura, dice que el tamaño de una piedra de aproximadamente 5 milímetros hasta un máximo de 7 milímetros se puede expulsar. Entonces le decimos al paciente, ok, beba mucha agua, beba por lo menos de 2 a 3 litros de agua al día. Se le da algunos medicamentos que aceleran lo que es el flujo sanguíneo a nivel de los riñones. Y si es 5 milímetros, el paciente lo puede expulsar. Cuando ya es mayor de 10 milímetros, aproximadamente mide 1 centímetro, ya la piedra ya no se puede expulsar. Es ahí donde se requiere ya procedimientos invasivos. Entonces, si tenemos un cálculo grande, digamos que de 2 centímetros a nivel de los riñones y uno de 2 centímetros a nivel de la vejiga, es más fácil acceder a lo que es la vejiga. Es más fácil acceder a la vejiga que acceder a lo que son los riñones. O sea, es un proceso más traumático la extracción de lo que son piedras de los riñones. De la vejiga es mucho más fácil. ¿Ok? Pero son raras los pacientes. Bueno, hay casos de pacientes lastimosamente, que han pasado los límites del tamaño de expulsión por sí sola, que ya tienen una piedra a nivel de los riñones o los uréteres, ya de 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Esas piedras ya no se pueden expulsar, ya no. Ahí los pacientes les molesta bastante lo que es el dolor, bastante lo que es el dolor. Incluso una enantium a veces no le calma el dolor. Al final, sí o sí, esos pacientes terminan en lo que es un proceso quirúrgico invasivo para poder extraerle esos cálculos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la litiasis renal? O sea, ¿qué es la litiasis renal? La litiasis renal se define como la formación de cálculo
o concreciones súbitas en las vías urinarias, inferiores, principalmente los riñones y uréteres. ¿Ok? Entonces, esta formación de cálculo o piedra se puede dar a nivel de riñones, uréteres, que son las más frecuentes, y menos frecuentes a nivel de lo que es la vejiga. Es sumamente raro que se forme lo que son estas piedras a nivel de lo que es la vejiga, pero se puede dar. Es más frecuente a nivel de los riñones y a nivel de lo que son los uréteres. E incluso se forman a nivel de los riñones. ¿Y qué es lo que pasa? Descienden poco a poco va descendiendo, después se quedan a nivel de lo que es el uréter y a través del uréter va descendiendo poco a poco hasta llegar a la vejiga y después ser expulsado a través de lo que es la uretra. Esta litiasis renal constituye la tercera enfermedad urológica más frecuente después de las infecciones del tracto urinario. ¿Ok? Recuerden que esta es una patología bastante frecuente cuando durante mi ejercicio así presencial, yo tuve varios casos de pacientes de litiasis renal, jóvenes entre 19, 30 años, pero también de 50, 40 años de edad. Tuve bastantes casos con esta litiasis renal. ¿Okay? Entonces, un poco sobre lo que es la epidemiología. Afecta entre 5 a 12% de la población en total. ¿Okay? 5 a 12% de la población en total afecta esta litiasis. Por ejemplo, esta línea que usted ve acá, la más alta, corresponde a adultos entre los 35 y 50 años de edad. Entonces, es más frecuente entre esa edad. Por eso es que hacemos un diagnóstico diferencial con apendicitis, porque la apendicitis es más frecuente en jovencitos, en adolescentes, en jóvenes, y esta litiasis renal a veces puede presentar dolor como que si fuera una apendicitis. ¿Okay? Entonces, pero cuando vemos la edad del paciente, entonces pensamos más en lo que es una litiasis renal. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Es aquí en donde necesito que abran bien los oídos, estén atentos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar cálculos renales, piedra a nivel de los riñones o litiasis renal? Uno, baja ingesta de líquido y sobre todo lo que es el agua. O sea, es fundamental que nosotros podamos ingerir agua por lo menos 1,5 a 2 litros al día, porque de esa manera usted está hidratando sus riñones y le está dando líquido a ese riñón para que el riñón expulse todos esos metabolitos, esos componentes que en el caso contrario podrían formar cálculos. Por ejemplo, una persona que no bebe mucha agua y es una persona que pasa deshidratada, tiene más riesgo de formar cálculos que una persona que está totalmente hidratada. Entonces es allí en donde radica lo que es la importancia de la hidratación. Si usted pasa deshidratado, ¿qué es lo que pasa? La orina está concentrada y esos solutos, esos metabolitos se acumulan más a nivel de los riñones. Es allí donde se le da la oportunidad de ellos precipitarse y formar esas piedritas. Obviamente al inicio, valga la redundancia, comienzan como arenillas, ¿ok? Comienzan como arenillas. Pero a pesar de que son arenillas, causan mucho dolor. Y si comienzan como arenillas y las personas siguen sin beber mucho líquido, lo recomendado de 1,5 a 2 litros al día, esas arenillas poco a poco se van a ir endureciendo y se va a ir formando lo que es la piedra. Una vez que ya esté la piedra y esto aumente de tamaño, aproximadamente 1 centímetro, ya no se puede expulsar. Cuando todavía está en la etapa de arenilla o cuando todavía mide de 5 a 7 milímetros, se puede expulsar lo que es esta piedra de los riñones. Dieta inadecuada. Por ejemplo, cuando veamos los tipos de cálculos o los tipos de piedra, cuáles son los principales factores para que se formen esos tipos de piedra, lo vamos a ver más adelantito. Pero, por ejemplo,
el cálculo más frecuente es el oxalato de calcio. ¿Ok? Es un cálculo que trae oxalato y también trae calcio. Entonces, por ejemplo, ¿y dónde se encuentra este oxalato? Este oxalato usted lo puede encontrar en chocolate, lo puede encontrar en espinacas. Este oxalato lo puede encontrar en la Coca-Cola. Los pacientes, las personas que le gusta estar bebiendo Coca-Cola en exceso corren el riesgo de formar cálculos de oxalato de calcio. No le estoy diciendo que usted se beba una Coca-Cola de vez en cuando, pero si usted es una persona que no puede almorzar si no hay Coca-Cola, no puede cenar si no hay Coca-Cola, entonces corre el riesgo de formar cálculos de oxalato porque la Coca-Cola trae oxalato. ¿Okay? Altas concentraciones de sodio, exceso de proteína animal, todo esto aumenta significativamente el riesgo de formación de cálculos. También hay una predisposición genética. Hay un tipo de cálculo que tiene una predisposición genética. Ahora bien, otros factores de riesgo, por ejemplo, la obesidad, síndrome metabólico, aumenta el riesgo un 75% de presentar cálculos, ¿ok? Porque cuando hay obesidad, hay síndrome metabólico, obviamente eh, los desechos, los productos que se deben de eliminar no se metabolizan o no se eliminan correctamente porque hay algo que está afectando la eliminación. Entonces, eso es lo que hace que a nivel de los riñones pueda aumentar eso. Por ejemplo, hay personas con síndromes metabólicos, obesas, que sus niveles de oxalato son altos, sus niveles de calcio son altos, sus niveles de fosfato son altos. Y en consecuencia, ¿qué es lo que pasa en el organismo? Se forman cálculos a nivel de lo que son los riñones. Enfermedades intestinales crónicas y síndrome de mala absorción, infecciones urinarias recurrentes. Hay un tipo de cálculo que se da por infecciones urinarias recurrentes, que es el cálculo de Struita, que lo vamos a ver, alteraciones anatómicas de las vías urinarias y entre otros. Ahora bien, ¿cómo se forman estos cálculos? Primero, debe de haber una sobresaturación. ¿Una sobresaturación de qué? Pues de los componentes a través de lo cual se forman estos cálculos. ¿Y cuáles son esos principales componentes? Calcio. Hay cálculos o piedras que se forman a partir del calcio. Por eso no es recomendable que las personas se ande metiendo calcio. O sea, por ejemplo, usted va a ver ahí en redes sociales y son gente que a veces no tienen este conocimiento. No, es que suplemento de calcio. No, tranquilo, bájele, bájele. Hay que medir primero los niveles de calcio de una persona si usted le quiere dar suplemento de calcio. ¿Ok? Porque si los niveles de calcio de esa persona están dentro de los parámetros normales y usted le da suplementos de calcio a esa persona, lo que usted va a hacer es aumentar las concentraciones de calcio en el organismo de esa persona y en consecuencia esa persona podría formar cálculos a nivel de los riñones con componentes de calcio. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay algunas enfermedades que pueden hacer que se absorba demasiado calcio de lo que es los huesos y eso hace que se formen cálculos de calcio. Otros componentes, ¿qué otra cosa se sobresatura a nivel de los riñones? Oxalato. Entonces, este oxalato usted lo puede encontrar en berenjena, en papa, usted lo puede encontrar en chocolate, este oxalato se encuentra en la Coca-Cola. Entonces, si usted consume mucho de estos alimentos, bebe mucha coca, consume mucho chocolate, demasiada papa, recuerden que nuestra alimentación debe de ser equilibrada. No tiene que inclinarse a una sola cosa. Hay personas, obviamente, ya es cuestión de ellas, ¿verdad? Que son veganas, que solamente se inclinan a una sola cosa. No, nuestra alimentación tiene que ser equilibrada. Entonces, este oxalato se puede acumular a nivel de los riñones a raíz de estar consumiendo estos alimentos en grandes cantidades sin tener equilibrio. También tenemos el fosfato y también tenemos el ácido úrico. Por ejemplo, las personas que padecen de ácido úrico o una de las complicaciones de ácido úrico que es la gota. Cuando hay personas que padecen de ácido úrico, estas personas corren el riesgo de que
de presentar cálculos de ácido úrico a nivel de los riñones. Por eso es que las personas que tienden a padecer de ácido úrico tienen que bajarle a las carnes. ¿Okay? Tiene que bajarle la carne roja, tiene que bajarle al alcohol, tiene que bajarle a la cerveza, porque todo eso trae componentes que aumentan las concentraciones de lo que es el ácido úrico. Entonces las personas que padecen de ácido úrico deben de mantener los niveles de ácido úrico dentro de los parámetros normales, o si no, corren el riesgo de presentar lo que son estos cálculos. Entonces, una vez que se sobresatura estos componentes, calcio, oxalato, fosfato, ácido úrico, viene lo que es la nucleación. Esta nucleación es cuando comienza a formarse o a precipitarse estos componentes y se forman las arenillas. Si la paciente o si la persona no está pendiente de cuidar sus riñones, de beber mucha agua, estas arenillas al final se convierte en cálculo o en piedra. Entonces ahí donde vienen las manifestaciones clínicas que son, bueno, según lo que han padecido ese dolor, algunas mujeres, las mujeres dicen que es el único dolor en la vida que se compara con un dolor de parto. El dolor por una piedra a nivel de la vía urinaria, que este dolor se le dice cólico renal, el único dolor. Me han llegado pacientes a mí con cólicos renales que quedan doblados, llorando del dolor doblado. Entonces, y eso es lo que dicen algunas mujeres que han tenido parto y también le ha dado este cólico renal. Ellos dicen que es un dolor espantoso, el único dolor que se compara con el dolor de parto. Así que imagínense, imagínense. Así que a cuidar los riñones, a beber mucha agua para no pasar por eso. ¿Cuáles son los tipos de cálculos renales? Estos son los principales tipos de cálculos renales. Oxalato de calcio es el más frecuente. De aproximadamente 60 a 80% de los cálculos a nivel renal es de oxalato de calcio. Es el más frecuente. Y ya le dije de dónde es que viene esto. Es una sobresaturación del oxalato y calcio. Son personas que toman mucha Coca-Cola, son personas que comen mucha espinaca, son personas que comen mucho chocolate, son personas, bueno, son personas que se suplementan demasiado con calcio sin necesitar ese suplemento, y a raíz de, y son personas que no beben mucha agua. Y tenemos el fosfato de calcio, el ácido úrico, que este ácido úrico, este cálculo por ácido úrico viene por consumir mucha carne roja, ¿ok? Aumenta los niveles de concentración de ácido úrico y eso se acumula a nivel renal porque hay deshidratación. Pero si la persona come carne roja, pero bebe suficiente agua, entonces estos cálculos de ácido úrico no lo van a molestar. ¿Okay? Están los cálculos de estruvita, que estos son los cálculos que se forman a partir de infecciones recurrentes a nivel de las vías urinarias. También las mujeres o hombres que padecen de infecciones recurrentes en las vías urinarias corren el riesgo de presentar lo que es un cálculo o piedra a nivel de los riñones que se llama cálculo de estruvita. Y tenemos el cálculo de cistina, que este ya tiene un componente hereditario. ¿Okay? Entonces, esos son los principales tipos de cálculo que se pueden dar a nivel renal. ¿Okay? Aquí nos dice Sujei que ese dolor de cálculo es horrible. Ella tuvo uno en su riñón derecho, medía 7 milímetros. ¿Y lo expulsó Sujei? Sí, doctor, por la orina y sin medicamento, hasta que ya lo había comprado. Exacto. Entonces, recuerden de que el diámetro aceptable para expulsar estos cálculos es de 5 a 7 milímetros. Ya cuando este cálculo mide mayor de 10 milímetros, ya no se puede expulsar. O sea, se puede beber agua, se puede dar Robatinex, que por lo general es el medicamento que nosotros damos, Robatinex, porque Robatinex aumenta el flujo sanguíneo, perdón, a nivel de lo que son los riñones,
y eso hace que el paciente orine y de esa manera le llega más líquido a esos riñones, le llega más líquido, más líquido. Entonces el paciente lo expulsa más rápido con este medicamento llamado Robatinex. Pero esto es en el caso de que este cálculo mida de 5 a 7 milímetros. Ya cuando mide 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, tiene que hacerse procedimientos invasivos. Yo de ese tomé, doctor, Roguatinex, Robatinex. y 3 meses después me volví a enfermar y seguía igual. Entonces ahí sí fui con un urólogo y me dio como 5 recetas. Y lo compré y todo, pero lo iba a empezar hasta el siguiente día. Y ese día en la noche lo expulsé. Para saber dónde hubiera comprado eso. Ok, entonces, ¿Cómo se dio cuenta que lo expulsó? ¿Cuál fue la sensación o qué? ¿Cómo es? Pues fue raro porque eh, estuve con dolor, con el dolor fuerte, desde un martes. El miércoles solo en la mañana, el jueves igual solo en la mañana, el viernes sí me molestó mañana y tarde, y el sábado que fui a la consulta, casualmente iba a tomar un taxi cuando el dolor se fumó de la nada. Y yo generalmente al baño solo voy una vez y ese día fui a orinar como a las 9:30. Y yo no sentí nada, ni dolor, ni nada, solo noté que había orinado café. Y en lo que me limpié quedó en el papel. Entonces lo que hice fue ponerle el tapón al lavamanos y me lavé bien las manos y lavé la piedrita y sí suena como una piedrita de esas finas. y por lo general, así se expulsa. A veces cuando se está expulsando causa dolor. Y ese color café que vio su fue sangre. ¿Ok? Porque la piedrita va desgarrando lo que es la vía. Incluso hay algunos que en el momento que lo están expulsando sienten un dolor espantoso porque la piedrita va desgarrando la vía urinaria y eso, a raíz de ese desgarro en la vía urinaria, entonces eso genera sangrado. Entonces cuando la mayoría de los pacientes expulsan esto, sale con café o rojo vivo, que es la sangre, que eso ya es señal de que ya he expulsado ese cálculo. Ok, duda, pregunta hasta acá. Yo en mi caso, doctor, tengo el martes una cita con el cirujano, con mi esposa, por un cálculo en el riñón izquierdo. Cálculo en el riñón izquierdo. ¿Cuánto mide? 7 más o menos, dice mi esposa. No he leído el informe, pero 7, dice ella que le dijo el radiólogo. Si mide 7 milímetros, aún tiene posibilidad de expulsar, bebiendo aproximadamente de 2 a 3 litros de agua al día y que compre Robatinex, que esté tomando la Robatinex y eso le va a ayudar. Pero si ya ha pasado los 7 milímetros, ya está un poco difícil. Si ya pasó los 7 milímetros. O sea, Es que, ahorita, ajá. es que la verdad, ella iba por un dolor en el lado derecho. Bueno, es que ella tiene un dolor en el lado derecho ya días. Y le hicimos el ultrasonido abdominal y el doctor sospechó de que era el apéndice, pero el apéndice solo está dilatada hasta 4, sale ahí. En- Entonces le hicimos otro examen un poco más completo y se vio el cálculo, pero lo del cálculo ya tiempito lo sabíamos porque ella ya tuvo cálculos en la vesícula, ya ella ya es operada de la vesícula. ¿Y por qué se dan los cálculos en la vesícula también, doc? No, los cálculos en la vesícula, eso tiene bastante factores de riesgo, por ejemplo, lo que es la obesidad, lo que es, por ejemplo, pérdida de peso súbito, por ejemplo, lo que son los estrógenos. Hay un montón. Por eso es que los cálculos de la vesícula son más frecuentes
en las mujeres, porque hay bastantes factores femeninos. Y sucede lo mismo, que recuerde que dentro de la vesícula existe un componente llamado bilis. Al final esta bilis se precipita, que ya cuando se precipita ya se forman esos cálculos y tiene bastantes factores de riesgo. ¿Ok? Y le está molestando ese cálculo, Carlos. Más o menos, pero ahorita no era precisamente ese el enfoque es el lado derecho. Y por esa razón es que vamos el martes donde el cirujano para chequearle los exámenes que le hicieron y a ver con qué otros complementos la valora él. Ok, tiene que chequear para ver si es el cálculo que Sí, la porque está. le dijo el radiólogo que ya está empezando el riñón a empozarse, algo así. Ah, pero sí es el cálculo, entonces ya está empezando con, eso en medicina se llama hidronefrosis, ya está como empezando con ese problema, entonces sí, tienen que ponerse pilas con eso. Recuerde de que los cálculos a nivel de la vía urinaria al final De pueden, 11 es, de pueden 11 representar ahorita estoy viendo el informe, de 11, 11. 11.1, Ya está un poco, no, ya está grande. grande, ya está grande, sí, ya está grande. Ya no se puede expulsar por vía urinaria. O sea, Mm, recuerden de que el diámetro para expulsar un cálculo por vía urinaria tiene que estar entre 5 a 7 milímetros. Ya cuando sí. el cálculo alcanza 1 centímetro, entonces ahí ya se necesita procedimiento invasivo, que ya no se puede expulsar, aunque se beba 2, 3 litros de agua al día, se le dé lo que es la Roatinex. Entonces, ya las personas que tienen cálculo de 5 milímetros, lo único que se le dice a ellos, beba 2 a 3 litros de agua al día y se le deja el medicamento, lo que es la Roatinex. Entonces están tomando su Roatinex porque eso aumenta el flujo sanguíneo a nivel renal y le ayuda en lo que es la expulsión del cálculo. Ya en el caso de su esposa Carlos, con ya un 1.1 centímetros de diámetro, ahí sí ya necesita atención nefrourológica y ver qué conducta toman